Muy buenas tardes. Estimado señor licenciado Juan Luis León Blanco, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y de Abogadas, estimadas señoras y señores, miembros de la Junta Directiva de nuestro colegio, estimadas colegas, estimados colegas, familiares y amigos todos, me siento tentado a empezar felicitándolos en su nueva condición de médicos. Pero no de los médicos que se han dedicado a estudiar la anatomía humana y sus patologías para desentrañar las mejores terapias. No, más bien me refiero a quienes se dedican a curar a la sociedad. Decía el profesor español Javier Rois Parra que en la tradición republicana clásica los jurisconsultos aspiraban a ser rέτores, que se concebían como quienes cuentan con las herramientas para curar a la sociedad. Toda comunidad humana debe librar una perenne lucha contra diferentes formas de violencia mediante las herramientas del derecho. El profesor Edgar Bodenheimer, ustedes lo recordarán en Introducción al Derecho, en su teoría del derecho decía que las civilizaciones antiguas hicieron uso de normas generales de carácter coercitivo para suprimir la situación de anarquía. Por su parte, el maestro García de Enterría definía el desarrollo del derecho público de los últimos siglos como la lucha contra las inmunidades del poder. El Estado de Derecho constituye la herramienta fundamental, estimados colegas, estimadas colegas, de la que se vale todo sistema democrático para evitar el apocalipsis de la anarquía y de la arbitrariedad. El derecho es, en otras palabras, la más avanzada manera de frenar la violencia en sus diferentes formas. Y las abogadas y los abogados somos los operadores de ese utillaje. El derecho, bien sabemos, no es estático, sino que es un derecho viviente que marcha al compás de una sociedad cada vez más compleja. Por eso, el profesor Eduardo Couture, en sus mandamientos del abogado, nos exhorta a seguir estudiando. Estudia, dice Couture. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Estimados colegas, las recientes reflexiones sobre el futuro de la democracia en el mundo mantienen un tono grave y hasta cierto punto pesimista. El desapego a las instituciones, el individualismo y el cinismo, como señala Hugh Hickley, el desgaste del paradigma representativo, el desencanto con la política, la indignación frente a la corrupción de los políticos y las decisiones macroeconómicas acusadas por inenarity, el populismo, el fundamentalismo, el terrorismo que acusa a Simone, o la globalización y compresión de los estados, como señala Colomer, constituyen duras pruebas para la estabilidad de las democracias en todo el mundo. Hace ya varias décadas, Albert Einstein vaticinaba conmovido: triste,
nuestra época. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. En el ámbito latinoamericano, estos desafíos globales toman matices particulares, pero quizás la percepción más generalizada es de desencanto o de perplejidad frente a la promesa democrática. 3 décadas después de finalizada la tercera ola de la democratización, numerosos estudios evidencian la persistencia de legados autoritarios y de algunas regresiones a los viejos esquemas de colonización del Estado por medio de líderes caudillistas, de agrupaciones políticas, grupos militares o económicos marcadamente antidemocráticos. Los estudios señalan también las dificultades para implantar instituciones democráticas donde los actores políticos no se encuentran comprometidos con los valores democráticos. Adicionalmente, persisten problemas de estados entrabados y de políticas públicas insuficientes para combatir la pobreza. A pesar de unos pírricos avances en la lucha contra la desigualdad, se señala la persistencia en América Latina de zonas grises y de una ciudadanía de baja intensidad, es decir, con poco peso real, derechos acotados y precarios mecanismos para hacerlos valer. A pesar de lo decepcionante que pueda resultar la realidad frente a las expectativas con que las democracias latinoamericanas asumieron la transición desde gobiernos autoritarios, no todo ha sido negativo. Visto en perspectiva histórica, estamos transitando el periodo más largo de democracias extendidas en América Latina, como lo señalan Manuel Alcántara y Daniel Sobato en sus diferentes obras. La situación de los derechos humanos es mejor ahora que hace 4 décadas, cuando las dictaduras dejaban marcas indelebles de brutalidad e impunidad. Recordemos que para 1974 en América Latina habían 18 dictaduras y solo 3 democracias: Costa Rica, Colombia y Venezuela. En 1974 el resto eran dictaduras. La situación de los derechos humanos es mejor hoy. La equidad de género, los derechos de los pueblos indígenas o la agenda ecológica están más presentes que nunca en las políticas públicas de la región. También se observan signos positivos en algunos casos puntuales en que se han consolidado instituciones del Estado de Derecho, se han activado las economías, se han afianzado lazos de cooperación regionales o se han limitado las influencias o se ha limitado la influencia de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el contexto aparece desolador. ¿Qué capacidad de respuesta podemos esperar de las democracias? ¿Qué podemos aportar los abogados a ello y las abogadas? ¿O es que nuestro destino inexorable serán regímenes de corte autoritario? La democracia es un concepto polisémico, tiene muchos significados, como lo señala el maestro Giovanni Sartori. Las diversas acepciones pueden referirse a modelos institucionales mínimos, al estilo de la poliarquía de Robert Dahl, con particular referencia a elecciones competitivas periódicas y a la existencia de libertades públicas. Otro grupo de definiciones van más allá y exigen además la existencia de un Estado de Derecho, un adecuado sistema de autocontención estatal y de rendición de cuentas o regulaciones al poder económico. Finalmente, un concepto más amplio de democracia afirma la importancia de que existan en la sociedad ciertos acuerdos sobre valores compartidos o cultura cívica que sostenga el aparato institucional democrático. Además de ser un concepto polisémico, la democracia es un concepto contingente.
La contingencia de la democracia radica por una parte en su historicidad, es decir, en su codependencia con la dinámica de estructuras de poder en continuo movimiento. Por otra parte, indica el elemento aspiracional de la democracia. Giovanni Sartori explica la importancia de distinguir entre la democracia real y la democracia ideal, entendida como modelos teóricos deseables vinculados a ciertos valores. Esta precisión conceptual nos permite entender por qué las exigencias democráticas varían en el tiempo. No se comprende igual la democracia costarricense de hace un siglo, momento en que estábamos saliendo de una dictadura, 1919, a las exigencias de la democracia costarricense en 1950, que en 2016, y seguro las exigencias de nuestra democracia serán diferentes en 2050. Esto porque las expectativas y las exigencias al sistema evolucionan al compás de los valores sociales. Debido a esa contingencia, para Daniel Innerarity, filósofo español, la democracia es paradójicamente un sistema político decepcionante, porque apunta a ideales inalcanzables. Forma parte de su propia naturaleza ser siempre algo inacabado y perfectible, como abierto es el curso de la historia. Pero, sin embargo, esa debilidad de la democracia se torna en su principal fortaleza. La democracia, a diferencia de otras formas de organización política que reclaman para sí mismas la perfección, es un espacio donde se desenvuelven con libertad la decepción, la protesta, la desconfianza, la alternativa y la crítica. La democracia puede asumir diversas formas institucionales según el contexto histórico y social de cada comunidad, pero reposa axiológicamente en un principio de modestia. La democracia es modesta. La modestia permite evaluar y mejorar continuamente las normas y procedimientos institucionales que van quedando viejos. Por tal razón, Josep María Colomer define la democracia como una forma de gobierno basada en el consentimiento social, que implica los valores y los objetivos de la libertad, la toma de decisiones efectiva y la rendición de cuentas de los gobernantes, para luego aseverar que el principio democrático puede ser operativo bajo diversas fórmulas institucionales como la deliberación consensual, la votación en comité, la asamblea popular, etc. Desde esta perspectiva, la democratización no es una meta que se haya alcanzado, sino un proceso inagotable de permanente mejora, o como dice Hugh Kicklow, la democracia es una búsqueda experimental de modos de resolver problemas públicos. La democratización, según Lawrence Whitehead, debe entenderse como un proceso complejo de largo plazo, dinámico y abierto, que involucra varias generaciones. La democracia se adapta a los tiempos, pero no de cualquier manera. Para mantener su esencia, lo debe hacer atendiendo a valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Además, debe hacerlo tomando en cuenta el pasado y el porvenir de cada sociedad. La democracia como modelo institucional constituye entonces un legado de quienes nos precedieron, de la misma manera que será una herencia para quienes nos sucedan. ¿De cuáles herencias se nutre la democracia? Siguiendo a Guillermo O'Donnell, lo que hoy entendemos como democracia en realidad constituye una mezcla inestable y dinámica de tres tradiciones filosófico-políticas. La democracia que nace en Grecia en el siglo V a.C.,
La república o el republicanismo que nace en Roma en el siglo I antes de Cristo y la tradición liberal que nace en la época moderna. De la democracia de los griegos, del cristianismo y de los bárbaros se derivan el valor de la igualdad y de la participación. Del republicanismo romano y renacentista heredamos los conceptos de comunidad política y de ciudadanía, así como el valor de la solidaridad. República es esencialmente el gobierno de ciudadanos libres. Del liberalismo de los ilustrados derivamos la estructura constitucional moderna, los derechos humanos y el valor de la libertad. Estas tres herencias teóricas, democracia, liberalismo y republicanismo, confluyen en cada sociedad, en cada país, en cada ordenamiento jurídico, con una serie de legados institucionales, históricos y culturales que terminan por conformar una amalgama particular, irrepetible y siempre sujeta a cambios. Ojo, nuestra democracia es liberal y republicana. Noten ustedes que nuestra constitución política define a Costa Rica ante todo como una república. Así tanto en su título 1, en su título primero que se denomina la República, como en el artículo 1 de nuestra constitución política, según el cual Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. Los regímenes democráticos, decía Stefan Todorov, no se reducen a una única característica, sino que exigen articular y equilibrar varios principios distintos, lo cual constituye su fuerza, pero también su debilidad. La democracia no eleva ningún principio a la categoría de absoluto, ni siquiera a la libertad, ni siquiera a la igualdad o a la solidaridad, ya que entre ellas mismas subsiste una compleja dinámica muy parecida al check and balances. Precisamente la pluralidad y la modestia epistemológica distingue a la democracia de la no democracia. Alain Turán decía que para ser democrático un sistema político debe reconocer la existencia de conflictos de valores insuperables y por lo tanto no aceptar ningún principio central de organización de las sociedades, ni siquiera la racionalidad o la especificidad cultural. El elemento que permite la amalgama entre democracia, república y libertad es, por una parte, la afirmación del Estado de Derecho y de la legalidad frente al leviatán autoritario, y por otra parte, el reconocimiento de la pluralidad como fundamento de la política. Al fin y al cabo, la pluralidad es la base de la política. La pluralidad, decía Hannah Arendt, constituye la condición para la aparición de la persona mediante su acción y palabra en la esfera de lo público. La genuina acción se torna viable en condiciones de igualdad y distinción entre los hombres, porque podemos entendernos con los demás, somos iguales, porque podemos ser capaces de acción y discurso, somos distintos. La acción, con todas sus incertezas, es un recordatorio siempre perenne de que aunque hemos de morir, no nacimos para morir, nacimos para vivir. La democracia, en tanto exprese la pluralidad, nunca será un modelo acabado ni que pueda ser construido con métodos violentos. La democracia es algo vivo que necesita la discrepancia tanto como el consenso. La tolerancia, por ende, es fundamental para la convivencia democrática. El profesor Couture nos aconseja: tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. A diferencia del sueño totalitario cimentado en la arrogancia de verdades absolutas, que persigue y suprime las diferencias, la democracia reconoce el carácter plural de la vida en la polis. Por ende, la democracia proyecta una voluntad integradora en diversidad.
Los actores políticos deberían admitir la pluralidad, incluso la incompatibilidad de intereses en la sociedad y aspirar a soluciones de compromiso negociadas. Por esa razón, para Jürgen Habermas, la democracia no es otra cosa que un espacio deliberativo. Es función primordial del abogado y de la abogada en democracia ser agentes de la paz y de la justicia. Tenemos el deber de curar a la sociedad de la violencia y de la injusticia que la carcomen, mediante el uso de las herramientas que proporciona el Estado de Derecho. La sociedad requiere juristas que le guíen en el cometido al que hace alusión el himno patriótico al 15 de septiembre. Sepamos ser libres, no siervos menguados. Derechos sagrados la patria nos da. El abogado es un curador, es un rector de la sociedad, pero logrará ser eficaz únicamente cuando lo mueva el conocimiento, el amor y la fe en el derecho. Por ello, no encuentro mejor manera de concluir que citando nuevamente al profesor Eduardo Couture, quien en sus mandamientos del abogado incluye como octavo precepto el siguiente: ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Felicitaciones, colegas, y muchas gracias.